Hola a todos, espero que estén teniendo un muy buen sábado. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania del día 29 de julio de 2023. Y tenemos mucha información el día de hoy, probablemente ustedes han visto lo que fue el ataque a la sede del SBU en Dnipropetrovsk. Vamos a hablar sobre esto, pero quiero iniciar el video hablando sobre la situación de Staromayorsk. Como ustedes quizá ya bien saben, las fuentes ucranianas afirmaban y las fuentes rusas concedían esto, que las tropas ucranianas habían logrado hacerse con el pequeño pueblo de Staromayorsk después de empujar a las fuerzas rusas tras combates que duraron un par de días. Luego la información que comenzaron a liberar las fuentes rusas fue que Staromayorsk, debido a su destrucción, había sido abandonado por el ejército ucraniano, o por lo menos una parte de Staromayorsk había sido abandonada, o que por lo menos no se tenía un control completo debido a que la artillería rusa seguía trabajando en esta zona. La información que tenemos el día de hoy es que las fuerzas rusas han lanzado un contraataque relativamente importante en la zona de Staromayorsk y han vuelto a entrar en toda esta zona. Los rusos lograron capturar distintos puntos en las afueras de la ciudad, o del pueblo mejor dicho, y a raíz de esto las fuerzas ucranianas se han visto aún más limitadas y solamente ahora están en la franja norte de Staromayorsk sin tener ninguna posibilidad de pasar al resto del pueblo, por lo menos de momento, debido a las posiciones que ocupan los rusos. Anteriormente yo había comentado el día de ayer de que Ucrania tenía quizá no un control físico, pero sí un control operativo de Staromayorsk, pero ahora parece que tampoco tiene un control operativo. Ahora mismo hay combates muy importantes y muy intensos por lo que es el control de este pueblo, y fuentes rusas, algunas incluso afirman que han logrado expulsar completamente a las fuerzas ucranianas de este pueblo. De momento no hay mucha corroboración acerca de esto. De momento yo me quedaría con la información de que hay combates muy intensos y de que Ucrania sigue manteniendo un pie en una parte de Staromayorsk, pero que ahora no tiene el control de este pueblo. Hay que ver cómo se termina desarrollando todo esto, si es que efectivamente estos reportes rusos son verídicos o si es que eran exageraciones, y veamos si es que Ucrania logra después quizá llevar más reservas para poder avanzar más en esta dirección, que como sabemos es importante seguir avanzando y capturar Uroyaine también, que es este pueblo que está al lado de Staromayorsk. Lo que me llama mucho la atención es que esto es algo que hemos visto que se ha repetido mucho a lo largo de toda la ofensiva ucraniana. Que Ucrania entra en un pueblo, entre comillas, lo controla, pero luego rápidamente vemos algún contraataque ruso. Ucrania hasta cierto punto está teniendo problemas con consolidar estas capturas que va teniendo. Lo vimos en Staromayorsk, lo vimos en Piatihatki, lo vimos en Lobkov en su momento, lo vimos también en Klishivka y Berjivka cuando Ucrania logró entrar en estos pueblos pero después fue expulsado. Hay cierto nivel de dificultades en poder efectivamente establecerse, asentarse y consolidar las ganancias que van logrando. Y obviamente con estos contraataques se tienen pérdidas y volver a tomar el pueblo se hace difícil, y todas estas cosas que me imagino que ustedes ya saben, porque lo vengo comentando hace varios videos. ¿Qué puede seguir después? Bueno, sabemos que Staromayorsk hace días ya estaba prácticamente hecho una ruina. Lo más probable es que ahora la situación sea incluso peor, que prácticamente toda esta aldea sea, bueno, con todos los combates de artillería y disparos de tanques y etcétera, y morteros, la destrucción yo creo que ustedes se la pueden imaginar. Lamentablemente no tenemos muchas imágenes sobre esta zona para poder quizá mostrar un poco mejor la situación, pero es lo que reportan ambos bandos, que la destrucción acá es muy, muy importante y que probablemente la defensa o la cobertura que pueda otorgar Staromayorsk se ha limitado bastante. Y por eso estamos viendo que los rusos en estos contraataques prefieren capturar ciertas zonas alrededor de Staromayorsk, algunas zonas en altura, algunas zonas no en altura, pero no de manera más específica entrar y retomar por completo todo este pueblo. O sea, sería muy complicado para establecer una nueva defensa en toda esta zona. Esto
Es lo que hemos visto en Piatihatki también, que ocurrió en su momento, y es lo que estamos viendo ahora. No me llamaría la atención que después veamos que Ucrania logra capturar Staromayorsk quizá en los próximos días, como ocurrió en Piatihatki, como ocurrió con Lobkove, pero yo creo que la estrategia rusa acá, como lo he leído en distintos reportes y viendo lo que ocurre en distintos asentamientos donde pasa lo mismo, la estrategia es más que nada tratar de desgastar lo más posible el potencial ofensivo de Ucrania y con estos contraataques, bueno, obligarlos a volver a repetir todo esto de tener que avanzar bajo el fuego de artillería y etc. Creo que esa es la estrategia, no creo que quieran recuperar este pueblo, no de momento por lo menos. Y claro, como bien sabemos, Ucrania está relanzando sus operaciones en todo el frente sur y por esto hemos visto que, al igual que el día de ayer, hay combates muy intensos por Robotyne, hay combates muy intensos en dirección a Yerebrianki. Ucrania sigue intentando avanzar en estas zonas, involucrando grandes cantidades de equipo y de tropas. Rusia de momento sostiene la línea. Ucrania avanza en las zonas grises y cada vez se aproxima más a estos pueblos, como es el caso de Robotyne, que ya llevan acercándose a este asentamiento ya prácticamente 2 meses, pero veamos cómo se desarrolla todo esto. Lo cierto es que por lo menos en Robotyne, Ucrania no ha tenido la habilidad o las capacidades hasta ahora de quebrar la línea defensiva rusa, que como bien sabemos no es una línea defensiva cualquiera, porque también por lo que indican los mapas de las fortificaciones rusas, como podemos apreciar acá en Deep State UA, Robotyne es probablemente una de las zonas más fortificadas por las cuales hemos visto combates en toda esta ofensiva. Ahora, no llega al nivel de fortificaciones que vemos al sur en otras líneas rusas, en estas líneas principales de fortificación, estas líneas que se ganaron el nombre de la línea Surovikin por el general ruso, pero si es que vemos también las zonas donde ha avanzado Ucrania, toda esta zona por la cual están combatiendo ahora Robotyne y también Yerebrianki, son zonas que están bastante más fortificadas que los otros pueblos que han logrado capturar, y probablemente por eso hemos estado viendo que estos avances han sido más lentos y más costosos. Yo espero que en los próximos días sigamos viendo combates por toda esta zona. Ucrania ya anunció que va a iniciar la segunda fase de su ofensiva en el sur, o que ya la inició. Entonces ya no es solamente rumores ni hipótesis. Ahora hasta cierto punto Ucrania tiene una obligación comunicacional de avanzar o de invertir recursos en toda esta zona. Sabemos que el objetivo, por lo que comenta Ucrania, es Takmak, este pueblo de acá, y lo he comentado en mis videos anteriores. Vemos una reducción en la escala de las ambiciones ucranianas. Pasamos de llegar a Crimea, que esa era la idea, a que van a llegar a Melitopol, y ahora es Takmak, que de igual manera es un pueblo bastante fortificado, una ciudad extremadamente importante, pero no es llegar a Crimea, ni tampoco es llegar a Melitopol. Se espera que, o por lo menos lo que comentaban medios ucranianos y medios occidentales, que esta ofensiva o esta fase de la ofensiva durase de 1 a 3 semanas, y ya han pasado 3 días, así que veamos cómo se termina desarrollando todo esto. Ahora quiero pasar un poco más al sector este del frente y a la zona de Bakhmut. Y lo que más me llama la atención es que no hemos visto mucho, o sea, combates hay y combates bastante intensos, pero no hemos visto intercambios de territorio por parte de ambos bandos. Algunos analistas quizá han comentado que se canceló la ofensiva en Bakhmut y que ahora toda la atención se va a ir al sur. Creo que esto es bastante exagerado. A veces hay pausas operacionales, a veces hay momentos en los que el frente se estabiliza, pero sin lugar a dudas el frente de Bakhmut sigue siendo muy importante para Ucrania y sigue siendo muy importante para este país avanzar en estas pinzas que busca realizar en Bakhmut. Lo cierto es que ya han pasado casi 2 meses de esta ofensiva y de momento Ucrania, pese que ha avanzado y que ha complicado bastante en algunas situaciones a los defensores rusos, las mismas fuentes rusas comentan constantemente que la situación en Klishivka es muy difícil. Lo que estamos viendo es que Ucrania todavía no logra capturar ninguno de estos pueblos. En su momento entró en Berjivka, en su momento entró en Klishivka, pero estos avances fueron contraatacados y ahora Ucrania ni siquiera tiene presencia en estos pueblos, y para 2 meses de ofensiva esto es, llama bastante la atención.
Sabemos que Ucrania o que la situación rusa en Klishivka es bastante difícil debido a que Ucrania controla posiciones en altura, pero de momento todavía el ejército ucraniano, al igual que en Berjivka, está teniendo problemas con sortear el gran inconveniente que es la abrumadora superioridad en artillería que tiene el ejército ruso. Es algo que hemos comentado bastante, que viene tanto de fuentes ucranianas como fuentes rusas. La superioridad en artillería por parte de Rusia no solamente en tener mejores sistemas, sino que también tener una mayor cantidad de sistemas, pero quizá lo más importante, tener 4 o 5 veces más la munición y la capacidad para producir estas municiones es lo que realmente está complicando mucho a Ucrania. Los operadores ucranianos de artillería tienen que tomar decisiones mucho más difíciles sobre cuándo utilizar estas municiones y en qué momento y dónde y contra qué. Los rusos, debido no solamente a porque tienen mucha más artillería, sino que porque también pueden producir mucha más. Ucrania depende más que nada de los envíos del extranjero. Los operadores rusos no tienen este inconveniente, o sea, de igual manera no pueden dispararlo cualquier cosa, pero tienen mucho más espacio para... Bueno, la munición es mucho más abundante, entonces por ende pueden disparar mucho más sin tener que tomar decisiones sobre cuándo y cómo, o al menos a un menor grado de lo que lo tiene que ser Ucrania, y vemos el resultado. ¿Quién lo diría? Que en una guerra de artillería, donde ambos ejércitos sus doctrinas se basan principalmente en artillería, vemos que la artillería es lo más importante y que tener más municiones en términos de artillería te entrega una ventaja. Realmente, ¿quién lo diría? Qué sorprendente. La ventaja que tiene Ucrania acá es que tiene una superioridad numérica, y esto lo comentan tanto fuentes rusas como fuentes ucranianas, y también otra cosa que juega a su favor es que debido a que Rusia tuvo que en su momento asaltar todas estas posiciones que Ucrania está asaltando ahora, las fortificaciones son bastante menores ahora, debido a la destrucción que se vio en Bakhmut, en Berjivka y en Klishivka en su momento. Obviamente los rusos también realizaron sus preparaciones para defenderse de estos ataques ucranianos, pero de igual manera se estima que las fortificaciones preparadas no están al mismo nivel de las fortificaciones que se vieron en la primera fase de la batalla de Bakhmut. ¿Y con qué me refiero a la primera fase? Pues cuando Rusia tomó todos estos pueblos y posiciones que ahora está intentando defender. Por último, quiero subir un poco más y ir al frente del noreste del país, en toda esta línea entre Liman, Kupiansk, Svatov, Kremina, toda esta línea donde sabemos que Rusia está pasando a sus operaciones ofensivas. Y nosotros bien sabemos de este quiebre que realizó Rusia en el último tiempo en dirección a desde Svatovo. Lo que sabemos es que después de capturar Nadia, Sergivka, Igorivka y Novogorivka, que son estos pueblos de acá, después de este como tipo de colapso que vimos de las líneas defensivas ucranianas hace un par de días, el ejército de Kiev ha logrado estabilizar un poco el frente. De igual manera, o sea, ¿a qué me refiero con estabilizar? No estamos viendo estos quiebres que vimos a inicios de esta semana, 2 o 3 quiebres seguidos que fueron bastante alarmantes para el ejército ucraniano. Ahora se ha estabilizado un poco el frente, no estamos viendo estos quiebres, pero de igual manera Rusia sigue avanzando, bastante menos, pero sigue avanzando, sigue teniendo intenciones ofensivas. Lo que comentan algunas fuentes rusas es que lograron cruzar la frontera entre Lugansk y Kharkov desde Nadia. Esto todavía no ha sido corroborado por otras fuentes, entonces puede ser que sea verdad, puede ser que no, probablemente tendremos más información a futuro. Y sabemos que Rusia de momento, debido más que nada a que tiene una superioridad numérica acá y también una superioridad en artillería, está complicando mucho a las fuerzas ucranianas. Las fuentes ucranianas como Deep State UA repiten prácticamente todos los días que la situación acá es muy complicada, que la superioridad en artillería rusa está debilitando mucho las defensas ucranianas y que se necesitan refuerzos para sostener toda esta zona. Y como yo he comentado, acá es donde Ucrania tiene que tomar la decisión difícil de enviar refuerzos para detener los avances rusos y estabilizar todo este frente de manera más firme, porque claro, estamos viendo una estabilización momentánea, pero las fuentes indican que si es que se mantiene
estos ataques de artillería, si es que se mantienen la presencia de tropas rusas en toda esta zona, puede ser que veamos nuevos quiebres. Esto lo comentan tanto fuentes rusas como ucranianas. A lo que voy con todo esto es que las fuentes ucranianas mencionan una y otra vez que se necesitan refuerzos, y acá es donde Kiev tiene que tomar la difícil decisión sobre si enviar estos refuerzos o si mantener estas reservas en las zonas de Zaporilla y de Bakhmut para avanzar en sus propias ofensivas. Veamos cuál es la decisión que terminan tomando. Probablemente en las próximas semanas tendremos más claridad sobre lo que va a ocurrir en toda esta zona. Los rusos también afirman estar avanzando en dirección a Kupiansk, específicamente en dirección desde Liman-Pershi. Sabemos que los rusos están muy cerca de las afueras de Kupiansk. Sabemos que están cada vez intentando más y más tomar el pueblo de Sinkivka para acercarse aún más en esta dirección. Kupiansk es una ciudad muy importante para todo el suministro ucraniano en la zona de Kharkov, en todo este frente. Veamos qué termina ocurriendo, veamos si es que estos supuestos avances son ciertos. La verdad es que todavía no se ha corroborado con otras fuentes, entonces no lo podría confirmar. Es simplemente lo que comentan las fuentes rusas, así que cada uno ahí elige si es que creerlo o no. El día de ayer yo comenté que también los rusos habían reportado avances, pero que no habían sido geolocalizados. Bueno, sí, después Zodiac Maps, que es el mapa que estoy utilizando ahora, marcó estos avances, fueron de alrededor de 1 kilómetro, y los doy por ciertos. Lo mandé en mi grupo de Telegram después de cuando se publicó dicha información. Y bueno, ahora pasemos al ataque en Dnipropetrovsk, donde fuentes ucranianas afirman que Rusia atacó 2 objetivos. Un edificio residencial, esto es Zaporilla, disculpen, un edificio residencial, pero también la sede del SBU. El SBU es la agencia de seguridad ucraniana, es prácticamente estos como servicios secretos de Ucrania. Son una figura muy importante dentro del orden, no solamente el orden político, sino que también militar dentro de Ucrania. Y se vio este ataque bastante importante con un misil que todavía no se determina cuál fue, contra este edificio que servía como sede del SBU. Algunas fuentes ucranianas primero comenzaron a afirmar que este edificio no se utilizaba hace 1 año y medio. Después la información oficial de Ucrania fue que eso no dijeron que era mentira, que no se utilizaba hace más de 1 año y medio, pero confirmaron el ataque, y con las palabras que utilizaron, especialmente las palabras que utilizó Zelensky, el presidente Zelensky, se da a entender de que sí, el edificio seguía operando. Y lo que comentan las fuentes rusas es que el día de hoy, o el día de ayer mejor dicho, había una reunión muy importante en este edificio, y que por eso es que fue atacado en esta fecha. Yo la verdad es que no sé, no tengo mayor información, le estoy entregando todo lo que tengo. Puede ser que se haya estado realizando esta reunión, puede ser que no. Lo que sí les voy a decir es que me llama mucho la atención de que se haya atacado hoy día. Como ustedes saben, los edificios no se mueven. Los rusos me imagino que tenían claro dónde estaba el edificio de la SBU, y por alguna razón lo atacaron específicamente hoy día, porque no vimos ataques masivos por toda Ucrania. Vimos que fueron bastante focalizados, y que más que nada Dnipropetrovsk y este ataque en específico contra el SBU fue la intención de todos estos ataques. Esta información me hace creer que quizá, a mí por lo menos en mi análisis, me hace pensar que es un poco más creíble esta información de los rusos, de que había una reunión, o que por lo menos ellos pensaban que había una reunión, porque como estaba comentando, por algo hicieron este ataque hoy día y no ayer o no mañana. O hoy. No, ayer. Lo hicieron ayer. Disculpen. Bueno, eso es todo más que nada por el día de hoy. Muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado el video y espero que nos veamos mañana. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Espero que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos mañana. Adiós.